Bueno, después de haber orado, quisiera saludarles y a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por estos medios. Estoy aquí en San Joaquín, aquí en mi hogar, San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Para los que me puedan escuchar por primera vez, porque sabemos que las redes cualquiera puede oír el mensaje. Quisiera comenzar cantando en los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, el himno 82, la última estrofa. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición, por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarrea perdición. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Voy a leer unas escrituras en el Evangelio de Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Voy a abreviar. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé. Capítulo 24, versículo 44. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Otra escritura en Romanos 1, versículo 16. El título dice el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Capítulo 2 del mismo Romano, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces vienen los otros versículos que están hablando del carácter de Dios y su amor y su bondad, pero también habla a su lado de
el juicio de Dios que alcanza a los que no obedecen el evangelio, la salvación. Una última escritura, la misma escritura es la que va señalándote tu condición delante de Dios y te señala el camino. No somos nosotros. Nosotros le damos la gloria y la honra a nuestro amado Salvador, el que nos salvó, y nosotros te comunicamos el mensaje de salvación, y es el mismo Señor que te está hablando a través de las escrituras y a través de nosotros los vasos que predicamos el mensaje de salvación, porque como te canté en el himno, dice: clama a Dios de corazón con sincera contrición, por Jesús Dios da perdón. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición. Busca a Dios. El resultado de la obediencia justifica, Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te pueda ayudar. El libro de los Romanos, el escritor a los Romanos, habló sobre el juicio de Dios, sobre el pecado que entró en el mundo, y es un libro que también toda la Biblia es para enseñar, para predicar el mensaje, pero el libro de los Romanos fue aquí, en estos versículos que te leí primero, fue dirigido en Romanos a judíos, y habían gentiles también que ellos pensaban, por sus parámetros de ellos legalistas, y vemos que el capítulo 2 habla sobre el juicio de Dios, ¿verdad? Pero el capítulo 1 está hablando sobre muchos que se extraviaron, y está hablando de la culpabilidad del hombre y de la mujer en el pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vemos que en el mismo Romano dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecados. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El Dios del cielo te está señalando que eres un pecador, que estás destituido de la gloria de Dios y que eres inexcusable. Aquí ellos en el capítulo 2, como te estoy diciendo, ellos pensaban que no eran pecadores porque ellos no habían caído en los pecados que está señalando aquí el capítulo 1, y por cuanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y había una sodomía, ¿verdad? Pero aquí había, entonces el escritor a los romanos le dice: eres inexcusable, oh hombre cualquiera que seas tú, que juzgas pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Tal vez ellos no cayeron en esos pecados inmorales, pero eran pecadores delante de Dios, porque la Biblia dice que no hay ni un justo ni aun uno. Los únicos que alcanzamos, nosotros los que somos salvos, alcanzamos fue justificación y fuimos reconciliados con Dios. Nosotros no nacimos justos aquí. Nosotros nacimos pecadores, desviados, desobedientes de Dios, y no obedecíamos el evangelio. En mi caso, yo viví 21 años en Caracas y ni siquiera había escuchado el evangelio. Aquí en San Joaquín y visitando asambleas fue que empecé a escuchar la palabra de Dios, y Dios con su justa ley fue haciendo el trabajo en el corazón de este indigno pecador salvado por su gracia. Yo fui salvo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y no fue por mi esfuerzo ni mis propios méritos. Fue el Señor que obró en el corazón de este indigno pecador, y fue el poder del evangelio. Por eso te leí en Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación. Hay un precioso himno que dice, ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. A través de que tú vas escuchando el mensaje del Evangelio, todo se va a ir uniendo y vas a entender porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos del corazón. Y no me acuerdo lo que dice lo demás la escritura, pero la palabra de Dios penetra en el corazón del pecador y le hace entender su condición. Por eso vemos en el capítulo 2 de los Romanos, el escritor le dice, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. Ellos también pecaban, eran judíos. Porque el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso te quise leer aquí en Lucas. Fíjese, ellos tenían conocimiento de los profetas, los discípulos, cuando estuvieron en el ministerio terrenal con el Señor. Y después que fue el Señor crucificado, que fue sepultado y resucitó, se cumplieron las escrituras. Y ellos empezaron a ver ya esto de otra manera, ¿verdad? Y le dijo estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso vemos que ellos utilizaron, Pedro cuando el Señor los mandó aquí, dicen enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, quedado sobre vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto, con poder desde lo alto. El Evangelio es poder de Dios. Ellos obedecieron y después Pedro predicó y citó el Antiguo Testamento. Y vemos en todo el libro de Hechos de los Apóstoles que ellos comenzaban desde el Antiguo Testamento señalando esto que el Señor estaba enseñando aquí y sobre la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos que lo señalaban a él y después ellos llegaban presentando al Señor, señalaban el pecado, porque y entonces por eso vemos que eso es lo que nosotros te predicamos. Vemos aquellos que se convirtieron, aquellos 3000, dicen, ¿qué haremos? Y el Pedro le dijo, arrepentíos. Y esto fue lo que mandó el Señor que se hiciese y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ellos comenzaron desde Jerusalén. Estos hombres no eran religiosos. Estos hermanos llevaron el mensaje con valentía y obediencia al Señor en toda Jerusalén. Y ese es el trabajo de nosotros, expandir el mensaje de salvación. Entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El Señor, el Evangelio es poder de Dios. Nosotros por nuestros propios méritos no íbamos a encontrar salvación. Encontramos salvación porque había un interés en nuestros corazones, porque la palabra de Dios fue haciendo el trabajo en nuestros corazones y llegamos a Él. Pero hay muchos que rechazan porque aman más las tinieblas y aman más el pecado y siguen en este mundo en sus delitos y pecados. Y muchos están como religiosos dentro de una congregación y en cada congregación hacen lo que a ellos más bien les parece, no obedecen lo que el Señor mandó. Aquí vemos a estos discípulos, ellos obedecieron, predicaron el mensaje en todos esos lugares y salieron aún más afuera, porque vemos el apóstol Pablo que obedeció también al Señor y no vivían como religiosos, porque a veces la palabra religioso uno piensa que está señalando a alguna secta o algo. No. El religioso puede estar aún dentro de una misma asamblea como religioso, no es salvo y está como religioso solamente mecánicamente está en una congregación. No hay vida de oración. Nosotros los salvados no oramos nada más en el local. Nosotros oramos a todo tiempo y necesitamos estar conectados con nuestro Señor y contemplándolo en las Escrituras, porque vivimos por fe, como dice aquí en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente, porque el Evangelio fue primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos fueron los que obedecieron ellos y el mismo Señor fue el ejemplo. Se revela por fe y para fe
como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Por eso esperamos la venida del Señor, porque nosotros sabemos que el Señor va a venir, o si partimos de esta esfera terrenal sin Él haber venido, vamos a estar en las tumbas, o los que están en las tumbas eso se llama dormir. No es muerto totalmente, está muerto físicamente, pero espiritualmente no. Pero los que mueren en su delito y pecado sin salvación mueren físicamente y espiritualmente, y tienen una separación de Dios totalmente, así como aquel rico que está aquí en la escritura, la enseñanza que dio el Señor del rico y Lázaro. El rico, ese rico, no aparece su nombre en la escritura porque fue olvidado. Por si nos vamos al libro de los Hebreos, en el libro de los Hebreos están los nombres de aquellos grandes creyentes que sufrieron por el evangelio. Entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: está escrito que es necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. Todo eso se cumplió, y que se predicase en su nombre arrepentimiento para perdón de pecado. Ojalá, amigo o amiga que no eres salvo, ojalá tú puedas obedecer el mensaje de salvación si ya has entendido que el evangelio es una verdad y que estás destituido de la gloria de Dios y que el pecado te lleva rumbo a la condenación eterna. Y si no obedeces la fe en el Señor, vas a ser juzgado es por no obedecer el mensaje del evangelio. Nosotros escuchamos y entendimos que estábamos perdidos, y hubo en el corazón una contrición de nuestros pecados, y llegamos al Señor. Como yo te dije, yo llegué un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, no soportaba más, y Él fue el que me ayudó para poder ser salvo. No fue por mi esfuerzo ni nada, porque ningún ser humano merece la salvación. La alcanzamos fue por gracia, por misericordia de Dios, lo que alcanzamos, porque todas las personas en la tierra merecen ir a la condenación eterna, porque todos somos culpables, pero nosotros aceptamos nuestra parte de culpa. Pero aún así, Dios tiene misericordia del pecador y le da tiempo de que crea en el Señor, pero no juegues con el tiempo, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Tú no sabes qué día vas a morir. Por eso, si has comprendido el mensaje de salvación, clama a Dios de corazón con sincera contrición. Por Jesús Dios da perdón. Busca a Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú, por tu dureza de corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios es justo. Yo cuando no era salvo, duré más de 20 años desobedeciendo a Dios, a espaldas de Dios, desde que empecé a tener uso de razón. Ahora obedecimos la fe en el Señor y somos salvos, y también hay oportunidad para ti, pero tienes que obedecer al Señor, lo que dice la palabra de Dios, y arrepentirte y creer en el evangelio. Creer en el Señor implica obediencia. Al creer en Él, el Espíritu de corazón, si estás arrepentido de tu pecado, Él va a perdonar tus pecados y va a venir vas a ser sellado con el Espíritu Santo, y esta es una ayuda para poder batallar contra el pecado aquí en la tierra. Ya no vas a tener deseos como antes de andar en este mundo en pecado, en fiesta, en nada de esto, porque vas a tener el Espíritu Santo en tu corazón y vas a obedecer a Dios, te vas a congregar, vas a servirle al Señor. Así no importe, como dice, no importa sufrir, como dice un himno, porque el evangelio trae vituperio y controversia de los que no son salvos, porque empezamos a nosotros a caminar en contra de una corriente de este mundo. Por eso muchos no creen en el evangelio, porque quieren seguir disfrutando los deleites de este mundo y no quieren sufrir el vituperio
de llevar el mensaje de salvación. El Señor murió por ti, murió por mí, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y a los 40 días ascendió a los cielos. Te predicamos de uno que vive, el hombre más grandioso, más hermoso, que pisó la tierra hace un poco más de 2000 años atrás, que hizo la obra de redención, fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios. Nosotros lo vemos por la fe, es como que lo viéramos. Nosotros sentimos la presencia del Señor. Es como que nosotros, que Él está con nosotros, porque Él dice en la Escritura: he aquí, yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y sentimos y sabemos que el Señor está con nosotros y su presencia la podemos sentir, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amigo o amiga que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo. En las Escrituras hay muchos que tuvieron oportunidad de ser salvos y despreciaron el regalo gratuito de Dios, despreciaron al Señor. No sabemos de sus vidas de ellos si fueron después salvos. Algunos revelan que después fueron salvos, pero muchos no sabemos. Quedó la Escritura así y no revela si fueron salvos después, pero tal vez tuvieron su última oportunidad. Pero muchos creyeron y en las Escrituras lo señalan. Y después siguieron sus caminos gozosos. Hubo gozo en el corazón y agradecimiento al Señor. Por eso cuando creían en el Señor, lo alababan, lo adoraban y dice la Escritura, hasta lo seguían. Que el Señor te pueda ayudar.